se abre el telón para el inicio de la campaña electoral en Honduras. Sectores piden a los políticos campaña de altura y con propuestas serias por el bien del país. Enfermeras salen a las calles exigiendo pagos atrasados y Secretaría de Salud les responde que son un barril sin fondo. Reaparece el exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona, y se queja del alto precio de la carne. También insinúa que se separó de su esposa, la doctora Clara López. Con la participación de los titulares de los 3 poderes del Estado, inicia la celebración del 204 aniversario de Independencia Patria. Se viraliza video en donde se observa a una banda criminal asaltando en plena vía pública, a escasos metros de posta policial y en medio del estado de excepción. Condenan a 198 años de cárcel a miembro de banda criminal que operaba en la Masica Atlántida. Nicolás Maduro advierte que si Estados Unidos invade Venezuela y resulta agredida, se declararán en lucha armada. Y un terremoto en Afganistán deja al menos 800 muertos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 1 de septiembre, el mes de la patria, Lucecita. El Día de la Bandera Nacional. Y coincide con la presencia de nuevo de Luz porque Cristina Rodríguez hace un viaje por el Medio Oriente. Y la estarán viendo en el transcurso de la semana Así con es. reportes desde el Medio Oriente. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. Bueno, tal como lo establece la ley electoral, hoy comenzó oficialmente la campaña 3 meses antes de las elecciones generales. La campaña política. Los primeros afiches ya cuelgan de puentes y postes, pero más allá de los colores y los rostros, los hondureños cuestionan que, como siempre, son campañas vacías de propuestas. En uno de los países más pobres de América Latina, la ciudadanía reclama planes reales para enfrentar los problemas estructurales y no solo promesas que se repiten cada 4 años. Y estamos exigiendo debate presidencial. Y los que no asistan al debate es que se acobardan. Al sonar el campanillazo inicial para la propaganda electoral, se abren las puertas y ventanas para que los candidatos a cargos de elección popular salgan a la calle a pedir el voto y los presidenciables saquen al sol sus propuestas de gobierno. Lastimosamente, lo que estamos viendo como discursos son discursos que se acercan a la diatriba, a la mentira, a la descalificación. Este defensor del consumidor quiere saber qué harán los aspirantes en los 3 niveles electivos por el hondureño que no sabe cómo llegar al final de mes o cómo llevar comida a la mesa con una canasta familiar por las nubes, sin empleo o con un salario insuficiente. Honduras no puede esperar más, el empleo debe ser una prioridad y ese es el reclamo permanente de la iniciativa privada que ahora se traslada a los 5 candidatos que van a las elecciones generales. Por ahora se conoce más de los pasos de baile de los 3 candidatos más cercanos a la presidencia de la República que de sus propuestas de gobierno y en algunos casos las ofertas están más cerca de la fantasía que de la realidad. Faltan las propuestas y faltan las propuestas serias y realizables. Muchas son demasiado sueño, no viable. La mañana de este lunes muchos puentes y postes del tendido eléctrico público amanecieron con publicidad impresa, con sonrisas de archivo pero sin ninguna propuesta, un primer argumento para que el elector exija propuestas creíbles por su voto. Y al votante decirle que votar no solo es darle el voto a un candidato, sino que también exigir que se cumplan las promesas y que se atiendan las necesidades ciudadanas. Eso es votar, así que si usted quiere transformar el país, vote y exija.
Para el analista político Lester Ramírez, la polarización política del país deja poco espacio a los planes de gobierno, con un oficialismo casi atrincherado y una oposición política esperando el voto de castigo sin hacer ningún esfuerzo para comprometer su palabra frente al elector. Ellos le están apostando a que va a haber un cambio de gobierno debido al voto de castigo. Y en eso no tienen que hacer mucho trabajo, no tienen que preparar propuestas, simplemente esperar el voto de castigo. El problema que yo veo en todo esto, Ulises, es que si no hay propuestas, el próximo gobierno va a ser más de lo mismo también. Existen algunas propuestas de palabra como traer la Sisi al país, darle a los hondureños trabajo y más trabajo, terminar con la corrupción y todos los problemas de Honduras pese a estar en el poder. Todas propuestas en teoría que aún no saltan al papel y que dejan al hondureño con la misma interrogante de si esta vez se cumplirán, pues están curtidos del pasado, con ofertas que al final terminaron en falsas ilusiones. Ulises Aguirre, Telenoticias. En sintonía con los criterios expresados en la nota anterior, los dirigentes obreros del noroccidente también esperan que las campañas no se queden en promesas, sino que representen propuestas reales para enfrentar los flagelos que sufren miles de hondureños, como el desempleo. Algunos candidatos dicen que van a ganar por millones de votos y no tienen ninguna propuesta. Entonces la población ya se cansó, la población se la está engañando por tantos años, con políticas, con mentiras, y la población tiene que escoger, la población no tiene que ver colores políticos, la población tiene que escoger las mejores propuestas que haya, si es que las hay, porque hay muy pocas. Villatoro advierte que la situación es cada vez más complicada porque los políticos siguen mintiendo y eso, asegura, es un irrespeto a la población. Bueno, en similares términos se ha pronunciado la presidenta del COEP, Anabel Gallardo. Hoy, Día de la Bandera, pedimos a los candidatos que presenten propuestas claras y concretas para que los ciudadanos puedan decidir con información y responsabilidad. Nos preocupa que miles de jóvenes no encuentran razones para ir a votar. Hoy les digo que quien no vota permite que otros decidan por uno. Agregó que la democracia se construye con el voto de sus ciudadanos y que cada participación de los hondureños cuenta para tener un mejor futuro. Sostuvo que las urnas rebosantes de votos es garantía de nación con un futuro próspero o promisorio. Por su parte, el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez demandó de los candidatos a cargos de elección una campaña de valores y con una perspectiva a futuro, porque quedarse mirando hacia atrás con heridas no sanadas quita la alegría. Una herida no sanada se infecta, nos dicen los médicos, y solo va a producir pus y corrupción. Ojalá que a lo largo de la campaña estos candidatos que aspiran a dirigir nuestro país rechacen lo negativo. Hay algunos que piensan que hacen el bien a sus candidatos en esas redes sociales infectadas de insultos, de odios. En lugar de hacer un bien, están haciendo un mal. Rodríguez indicó que el ser celestial enseña lo que significa perdonar, que la persona que perdona vive en paz, pero quien sigue removiendo heridas no sanadas jamás será feliz. Mira, había leído los titulares y había leído algunos párrafos de la homilía del cardenal Rodríguez, pero esta cita que mis compañeros han escogido hoy es una cita oportuna. Cuando las heridas no se sanan, ¿qué pasa después? Se infectan. Y la infección implica pus. Bueno, y cuando eso sucede, muchas veces hay que cortar miembros. Y en Honduras hay gente que todavía no sana los problemas políticos que hemos tenido.
Es cierto, en su momento fueron escenarios de violación a la ley, a la Constitución. Pero esas heridas tienen que sanarse, porque cuando esas heridas no se sanan, segregan pus, hay infección, la gente se corroe y muere. La gente o las instituciones, los partidos, se quedan sin un discurso esperanzador, se quedan sin un mensaje que le dé paz a la gente. Esa expresión sencilla, no tenés que haber egresado de Harvard, de la Universidad Autónoma de Honduras, ni de ningún centro de educación superior para trasladar esa expresión del carnal Rodríguez, que cuando las heridas no sanan, se infectan, es oportuna para el país, para la convivencia, para el bienestar, para la democracia y para el desarrollo. Una expresión sencilla, pero sencilla, que no se le haya ocurrido a nadie, se le ha ocurrido a este hombre. Un hombre que unos lo quieren, otros lo odian, pero un gran hombre, muy inteligente. El carnal Rodríguez, con una expresión que hay que recordarla: cuando las heridas no se sanan o uno no quiere que se sanen, se infectan. Y cuando viene la infección, viene la desgracia del ser humano. Muere. Si no se trata, muere, hay que amputarlo. Muere. Un gran mensaje. Lindo si bien mensaje. Los errores del pasado no deben olvidarse para no repetirse, no deben ser cargas pesadas que no nos permitan soltar para lo que viene. Al final, como usted lo mencionó, Honduras necesita un mensaje esperanzador. Usted ya está como el cardenal, lúcida. Muy buena expresión eso último, muy buena expresión. Antes de que sonara el pitazo inicial de la propaganda electoral, 3 de los 5 candidatos presidenciales ya habían desplegado músculo político en todo el país. Concentraciones masivas, caminatas, caravanas y hasta inauguración de carreteras. A pocas horas del inicio oficial y abierto de la propaganda electoral, la mayoría de los candidatos presidenciales salieron el fin de semana a la Casa de los Votos. El presidenciable liberal Salvador Narrala estuvo en contacto con sus parciales en la ciudad del Altiplano, Ciguatepeque. Luego se trasladó a Danlí, El Paraíso, para compartir con su gente el Festival del Maíz. El candidato nacionalista Narri Adfura hizo un recorrido por Choloma, Tela y El Progreso Lloro. Visitó mercados, saludó a la gente en la calle y llevó maquinaria de su propiedad para realizar algunos proyectos carreteros en comunidades postergadas. La candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, concentró buena parte de su membresía y dirigencia en la ciudad de Los Orzales, San Pedro Sula, en la mega marcha de esa institución política donde prometió combatir la corrupción y continuar con el proyecto refundacional del país. El presidenciable de la Democracia Cristiana, Mario Rivera Callejas, realizó una caravana vehicular primero en Tegucigalpa y luego en San Pedro Sula, donde llevó su propuesta de anexar a Honduras a los Estados Unidos. El candidato del Pino, Nelson Ávila, aprovechó para hacer trabajo de organización interna y pedir, antes del inicio de la propaganda electoral, campañas de altura, con propuestas y sin descalificaciones. El candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasri Asfura, lanzó este lunes su campaña electoral en la capital, donde fue claro al señalar que para la contienda general de noviembre solo son 4 los partidos políticos que defienden la democracia. Cada quien tiene que hacer su trabajo. Los 4 partidos que hoy defendemos la democracia, PINU, Democracia Cristiana, Partido Liberal, Partido Nacional, cada uno de ellos tiene que hacer su trabajo. La democracia, que la gente vaya a las urnas y que lo demostremos ahí. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Asfura fue más allá al indicar que no permitirá la restricción de las libertades ni la imposición de ideologías fracasadas. Cero ideologías fracasadas, economía fracasada. Honduras no es eso. Honduras tiene un futuro grande y lo vamos a construir todos los hondureños.
El máximo líder del nacionalismo afirmó que es un candidato que habla con hechos y no con discursos vacíos. Asfura fue acompañado por su esposa, hijas, el candidato alcalde Juan Diego Zelaya, su planilla de 23 diputados de Francisco Morazán y alcaldes de otros municipios de la zona central del país. Una vez adjudicado el contrato a la empresa Grupo ASD, encargada de transmitir los resultados electorales preliminares, el Consejo Nacional Electoral enfrenta su mayor reto: ¿cómo resolver las actas que presenten inconsistencias? Según el TREP, el día de las elecciones se publicará la suma de todas las actas, pero las que tengan errores deberán ser revisadas y el Pleno decidir si se mantienen o se restan. El problema es que esa decisión solo podrá tomarse por unanimidad entre los 3 consejeros, lo que puede provocar una crisis en la declaratoria final. Su nombre es ASD, es un grupo. Luego de definirse que la empresa Grupo ASD se encargará de la transmisión de los resultados electorales preliminares TREP, la gran incógnita que se viene en el Consejo Nacional Electoral es cómo resolverá el Pleno de Consejeros la situación cuando no logren la unanimidad para liberar un acta electoral con inconsistencias después de las elecciones generales, tema que podría ser una camisa de fuerza y generar una crisis en el órgano electoral previo a la declaratoria oficial de los resultados a criterio de este ex consejero del CNE. Pues puede conllevar a riesgos, puede ser una camisa de fuerza, un cuello de botella, que puede generar una parálisis institucional el día después de la elección, para que se obligue a una unanimidad cuando estos son más criterios técnicos. Pues esta situación se dio el pasado 5 de agosto cuando el Pleno del CNE aprobó una enmienda en los pliegos de condiciones para el TREP, luego que se mantenía entrampado el tema. Allí se decidió que cualquier inconsistencia en la transmisión de resultados sería corregida mediante decisión unánime del Pleno, en presencia de observadores de partidos políticos y misiones internacionales. Sin embargo, para este ex consejero suplente, esto no debería de generar preocupación, ya que la ley electoral ya establece el escrutinio especial si en todo caso los consejeros no logran ponerse de acuerdo para liberar un acta con inconsistencias. Y hay que recordar que no se puede invalidar ninguna mesa, porque si invalidamos una mesa estaríamos dando lugar a repetir las elecciones. Entonces, por lo tanto, se vuelve a un conteo especial, a elaborar una nueva acta y pasará a ser al escrutinio ya oficial del Consejo Nacional Electoral. Y para eso el Consejo, para dar un escrutinio final, tiene 30. Los actores del proceso electoral consideran que ese escenario no debe ser un obstáculo para garantizar la voluntad del electorado, ya que los consejeros del CNE deben apegarse a la ley electoral para resolver esos temas. La unanimidad simplemente es un consenso para ver lo que dice el acta. Cuando tenga errores, inconsistencias, pues los consejeros van a tener que mandar un escrutinio especial. Yo creo que en eso no debe tener el pueblo hondureño ninguna duda. En las pasadas elecciones, el porcentaje de las actas electorales con inconsistencias en el nivel presidencial fue de un 10%, 1.800 de 18.000 actas, y se espera que este tema no sea determinante para definir la elección y se declare a un ganador sin ninguna polémica. Capturan a empresario sanpedrano. Bueno, solo unos segunditos. Sí. Solo unos segunditos. ¿Y si en el escrutinio especial continúa la misma controversia? Yo hago una pregunta hoy sencilla. ¿Y si en el escrutinio especial continúa la misma controversia? Eso da lugar justamente a polemizar la fiabilidad del proceso. Tienen que decidirlo, definirlo, aunque esté escrito en la ley electoral de un escrutinio especial. Y si en ese escrutinio especial siguen con la controversia, ¿qué pasará? De verdad que los consejeros electorales deben hacer un manual, un reglamento, lo que sea, que nos permita tener certidumbre, porque este es un proceso donde la gente está elucubrando. No permitamos elucubraciones, no permitamos controversia. Definamos la regla de nuestro proceso electoral del 30 de noviembre con claridad para que la comunidad nacional e internacional no tenga duda de las decisiones que se van a tomar. Es cierto, la ley electoral habla de escrutinio especial cuando hay esas controversias. Y si ahí se mantiene la controversia y ese argumento de la controversia posibilita debilitar la fiabilidad del proceso electoral,
Aunque lo queramos ver teóricamente, no es un Estado de Derecho. Aquí la institucionalidad históricamente está cooptada por los intereses políticos partidarios. Y si esos políticos o si esos intereses políticos partidarios son argumento para dañar el proceso, ¿quién resuelve el problema? ¿Las calles? Las calles solo empobrecen al país. Solo solidifican las controversias. Por eso es que queremos claridad, reglamentación clara, disposiciones claras antes de entrarle a las elecciones el 30 de noviembre. Ahora sí, Lucecita, venimos con el avance. Capturan a empresario sanpedrano acusado de asociación terrorista contra el expresidente Manuel Zelaya. La 8ª edición del Parrillero Fest fue un rotundo éxito en la ciudad de Choluteca. El evento hizo vibrar a más de 10,000 asistentes y se entregaron más de 100,000 lempiras en premios. Canal 5, el líder, continúa llevando entretenimiento familiar con experiencias únicas. Y esta vez se rompieron todos los esquemas con la 8ª edición del Parrillero Fest. Un evento que convirtió a la Sultana del Sur en el epicentro del sabor, música y la diversión familiar. Más de 10,000 personas se dieron cita en Unimol Choluteca para disfrutar de una jornada única que reunió concursos, retos culinarios y entretenimiento, acompañados de más de 100,000 lempiras en premios. El festival, considerado la experiencia parrillera más grande del país, ofreció una propuesta innovadora que cautivó a grandes y pequeños. La participación de más de 30 marcas aliadas sumó a la fiesta con degustaciones, promociones y activaciones que enriquecieron la experiencia de los asistentes. Y en el esperado reto parrillero, la victoria fue para Cholu Carnes, coronándose como el gran ganador y llevándose el reconocimiento del público como verdadero maestro de la parrilla. Uno de los momentos más esperados fue la celebración de los 21 años de XY La Rompebocinas, con la participación de su staff, que encendieron el ambiente con animaciones y dinámicas que pusieron a vibrar a todos los presentes. El cierre no pudo ser más espectacular. La presentación de la banda Daeros y premios sorpresa que dejaron al público vibrando hasta el último minuto. La 8ª edición del Parrillero Fest se consolidó como una verdadera fiesta familiar en un evento de TVC Experiencias, reafirmando el compromiso de Canal 5, el líder en entretenimiento familiar, de seguir llevando a todo el país producciones inolvidables que unen a las familias hondureñas. Bueno, tenemos algunas noticias para complementar el segmento anterior. Primero, entra en vigencia amnistía para el pago de reposición de la tarjeta de identidad. Este lunes entró en vigencia la amnistía en el cobro de 200 lempiras por la reposición del documento nacional de identificación DNI. El Registro Nacional de las Personas ha habilitado puntos para facilitar el trámite del documento aparte de las oficinas del RNP, como ser kioscos de atención en centros comerciales de la capital, mientras que en San Pedro Sula están en la Gran Terminal Metropolitana y en el Centro Comercial Pasaje Valle. La medida está vigente desde hoy lunes 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025 para que las personas puedan contar su DNI para ejercer el sufragio en las elecciones generales. Nadie por ausencia o por no haber tramitado la identidad debe quedarse sin votar. Hay tiempo para tramitarla. Hay tiempo para hacerlo. Bueno, y mira, y hay otra noticia de última hora sobre el caso de Arcadio, Perfecto y Antonio, que el Ministerio Público los ha imputado de atentar contra el proceso electoral y contra la vida del expresidente de la República, Manuel Zelaya. Así es, tenemos el comunicado de parte del Ministerio Público en pantalla a través de la Fiscalía Especial. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, presentó requerimiento fiscal y con el apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones ejecutó la captura de Gerardo Enrique Galeano Hernández por suponerlo responsable del delito de actos preparatorios punibles para cometer asociación terrorista.
De acuerdo con las investigaciones, Gerardo Enrique Galeano Hernández, de viva voz a través de audios, junto a Antonio David Catán Rivera, quien se encuentra con prisión preventiva, incitaban a parar el país y planificaban actos preparatorios para atentar contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, con el objetivo de hacer caer al actual gobierno y, como consecuencia de dichas acciones, generar caos que afectara el desarrollo de las elecciones generales de 2025. Como ven ustedes, el Ministerio Público mantiene este caso en vigencia. Ahora pasamos a otra temática. Luego que el secretario de Derechos Humanos defendiera la continuidad del estado de excepción, argumentando que los resultados obtenidos en Honduras superan a los alcanzados en El Salvador, las reacciones no tardaron en llegar. Defensores y activistas lamentaron que el funcionario priorice cifras de seguridad sobre el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Sin ninguna duda, yo no comparto las declaraciones del ministro de Derechos Humanos en el sentido de justificar la continuidad del estado de excepción por dos razones muy concretas. Me parece que es una mirada acrítica en el sentido de no tomar en consideración todas las denuncias de violaciones a derechos humanos que ha documentado el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, que supera las 1000 en relación con el estado de excepción. En segundo lugar, es hacer caso omiso al llamado, por ejemplo, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el estado de excepción se ha convertido en una política de Estado, ya no es una excepcionalidad. Cabe destacar que mientras el funcionario respalda la medida, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos denunció ante la ONU en Ginebra los abusos cometidos durante el estado de excepción y pidió su eliminación definitiva. Mire usted, un tribunal de sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción impuso una pena ejemplar de 198 años y 6 meses de reclusión contra José Francisco Ramírez González, miembro de una organización criminal que operaba en el departamento de Atlántida. Ramírez González fue capturado en la operación Malayo en marzo de 2016 y ahora es declarado culpable por asociación para delinquir con una pena de 6 años de prisión más una multa de 100 días. También recibió 20 años de cárcel por cada uno de 4 delitos de asesinato cometidos entre 2010 y 2014 en Mesapa, Atlántida, en perjuicio de los ciudadanos Pastor Vázquez Sarabia, José Moisés Mejía Gómez, Abel Humberto Martínez y Noel Antonio Cantillano, sumando un total de 80 años de condena. A ellos se añaden 5 asesinatos adicionales con una pena de 22 años cada uno, en perjuicio de María Lourdes Rodezno Miranda, Esaú Muñoz Rodezno, Josué Muñoz Rodezno, Byron Muñoz Rodezno y Edwin Muñoz Rodezno. En conjunto, 112 años y 6 meses más de prisión. La sentencia establece que todas las penas se acumulan y alcanzan 198 años y 6 meses de reclusión, además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta. O sea que nos saldrá vivo de ahí. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras anunciaron este lunes el inicio del proyecto piloto que brindará servicio de transporte gratuito a estudiantes de escasos recursos económicos. La expectativa es beneficiar cada día a unos 6,000 universitarios. Empezamos con 26 unidades. Estas 26 unidades estarán operando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Son aproximadamente 13 zonas que se han identificado. De hecho, hemos identificado algunas zonas que son inmediatas de resolver. Dentro de ellas puedo mencionarles que hemos identificado zonas en donde tenemos muchos estudiantes, la zona de la Kennedy, zona de Lato, zona de Villanueva, Nueva Suyapa, Arturo Quesada, La Era, Flor del Campo, Villa Olímpica, Los Pinos, La Honduras, Las Palmas, El Bosque, La Torocagua, la 3 de Mayo, Centroamérica Oeste, la San Miguel. Tenemos estudiantes que van hasta Las Casitas. Se informó que las unidades contarán con GPS, aire acondicionado y el acompañamiento de las Fuerzas Armadas para resguardar a la comunidad estudiantil. Para acceder al beneficio, los estudiantes deberán presentar su forma 03, carnet universitario, estar matriculados en el 3er periodo académico y no poseer vehículo.
La Red de Periodistas de Centroamérica advierte sobre el clima de hostilidad y criminalización que viven los comunicadores, campañas de desprestigio, discursos de odio, persecuciones judiciales y hasta asesinatos. La situación se agrava en contextos electorales como el de Honduras, marcado por polarización y desinformación. Y en medio de ese contexto, realizando un conversatorio sobre libertad de expresión, riesgos y cómo vamos a las elecciones. El propósito un poco es ver la situación de libertad de expresión en el país, cómo podemos los periodistas cubrir este proceso electoral disminuyendo los riesgos, manejando mecanismos, protocolos de seguridad y cómo podemos también empezar a detectar la desinformación que se da en las campañas electorales. En el conversatorio Prensa, Libertad de Expresión, Riesgos y Elecciones, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos coincidieron. La democracia se debilita cuando se persigue al periodismo y la mentira circula más rápido que la verdad. Atentos, hoy celebramos el Día de la Bandera y el comienzo del mes patrio. El mes patrio que tiene como la cima, el pináculo de esta celebración, las celebraciones del 15 de septiembre. Sobre esto les informaremos en los próximos minutos, pero todo estuvo acompañado hoy de asambleas informativas de las enfermeras porque no les cumplen. Históricamente, esta gente anda en las calles porque les prometen, hacen acuerdos de ajustes salariales y no les cumplen, y hoy 1 de septiembre, paralizaron sus actividades en los hospitales públicos. Atentos. Y en nuestra sección de educación financiera de esta noche, le damos a conocer los 5 consejos financieros estándares que existen y que incluyen para poder mejorar nuestra estabilidad financiera. Educación Financiera es presentado por Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Crear un presupuesto para gestionar ingresos y gastos. Ahorrar dinero regularmente, incluso pequeñas cantidades, para crear un fondo de emergencia y para metas a largo plazo como la jubilación. Gestionar y reducir las deudas, priorizando las que tienen intereses altos. Invertir el dinero para hacerlo crecer a lo largo del tiempo y alcanzar la riqueza. Mejorar la educación financiera para tomar decisiones informadas sobre tus finanzas. En la quinta gala del Reto del Sabor, la temática marina puso a prueba el talento de los participantes, a tal grado que uno de ellos se convirtió en el 4º eliminado de la competencia. El 5º capítulo del Reto del Sabor llegó con una temática marina donde la tilapia fue la gran protagonista, un ingrediente que se convirtió en reto para muchos y en ventaja para pocos. Las sorpresas no tardaron en llegar. Polache recibió por primera vez buenos comentarios de los jueces y se consolidó como rival a tomar en cuenta. Yariela García brilló con su platillo, conquistó a los 3 jueces y se llevó la inmunidad de la gala. Pero la tensión subió de nivel cuando por primera vez los famosos debieron nominar entre ellos a los sentenciados al reto de eliminación. En medio de estrategias y comentarios, Melissa declaró que vengaría la salida de Ana Suazo e impulsó a sus compañeros a nominar a Elton Morazán, quien fue sentenciado por mayoría al considerar que debió haber salido en el capítulo anterior. Los jueces eligieron además a Polache y Lipstick Faber para completar la terna. Los 3 se enfrentaron en un reto corto preparando un cóctel de camarones donde las emociones y la presión estuvieron a flor de piel. Finalmente, tras la deliberación, Elton Morazán se convirtió en el 4º eliminado de la competencia. Una gala con sabor a mar, giros inesperados, estrategias entre famosos y un tablero que se sacude semana a semana, porque en el Reto del Sabor nadie está a salvo. Si te lo perdiste, puedes ver la repetición en www.elretodelsabor.com. El Reto del Sabor, todos los domingos a las 8 p.m. por Canal 5, El Líder. Es el mes de la patria. Hoy, 1 de septiembre, la presidenta Xiomara Castro lideró este lunes la ceremonia de inicio de las festividades del mes patrio.
donde reafirmó que seguirá defendiendo la nación con firmeza y sin descanso, porque el futuro de los jóvenes no tiene precio. La bandera ondea como testigo de nuestras luchas, sacrificios y esperanzas, recordándonos que esta nación jamás se ha rendido ni ante la opresión, ni ante el coloniaje, ni frente al imperialismo, ni las élites que han pretendido arrodillarnos. Comienzan las actividades con motivo del 204 aniversario de la independencia y los colegios ya se preparan para darle colorido al desfile del 15 de septiembre. Al ritmo de marimba, tambores y lira, las pabellonas ya ensayan para llenar de brillo y color las calles del país. Honduras comienza a vivir el 204 aniversario de su independencia, una fiesta cívica que une música, tradición y patriotismo rumbo al gran desfile del 15 de septiembre, con la participación de casi 90 instituciones educativas en la capital. Compartir con los niños, niñas y jóvenes del país para que ellos también vayan adquiriendo ese amor por la patria, que es el que nos da un respiro fuerte para poder seguir adelante. La fiesta patria no se limita al colorido de los desfiles. Los maestros insisten en que debe dejar también un legado educativo a la juventud. Fomentar en los estudiantes el amor a la patria, el amor a sus símbolos sagrados y fortalecer eso cada día con cada uno de los estudiantes de este Instituto del Jesús Mía Selva. Según funcionarios, estas celebraciones son una oportunidad para que los jóvenes comprendan el valor de la patria, respeten los símbolos nacionales y emulen a los próceres que lucharon por la libertad. Primero que todo, aquí se rompen los paradigmas, como dice que nosotros somos antipatriotas los hondureños, no en la generalidad, ¿verdad? Nosotros debemos de emular realmente el ejemplo de los héroes, realmente emular todas aquellas acciones que realmente en las cuales no solamente nos llevaron a la emancipación política y de libertad, sino que también nos llevaron por un nuevo camino de fortalecer la democracia y a trabajar juntos en las naciones centroamericanas. Los maestros y estudiantes protagonistas de la celebración reconocen que más allá de la música y la emoción, también es un momento para reflexionar sobre su papel en la construcción del país. Es un compromiso cívico para cada una de las generaciones. Saber que hubieron personas que, hablemoslo así, estuvieron al frente de este país y que fueron ejemplos y que dejaron un testimonio para las nuevas generaciones. Eso lo deberían de saber ellos. Pues la verdad significa bastante, es un esfuerzo que uno hace por ir bien preparado, o sea, lindo, precioso, la verdad. Durante septiembre las actividades incluyen el recibimiento de la antorcha centroamericana, actos cívicos en las escuelas y como plato fuerte el desfile del 15 de septiembre, que promete llenar las calles en cada lugar de Honduras. Esta celebración no solo buscan colorear las calles, sino también sembrar en las nuevas generaciones el compromiso de amar y defender al país. Las celebraciones del Día de la Bandera y el inicio de las actividades en el Mes de la Patria coincidieron con las asambleas informativas a nivel nacional del gremio de enfermería, cansados según sus dirigentes de tantas promesas incumplidas, aunque desde el gobierno la Secretaría de Salud califica al gremio de barril sin fondo. Locatarios de la central de abastos bloquearon el acceso principal a las instalaciones y se tomaron la 27 calle en rechazo a lo que consideran cobros excesivos en rentas comerciales, tarifas elevadas en las casetas de peaje, entre otras molestias. Donde también nos están exigiendo un pago de 3.500 lempiras por concepto de la botada de la basura. O sea, tenemos que pagar ese servicio, el cual tenemos conocimiento que Sula Ambiente en San Pedro Sula que se encarga de hacer esa labor y ese trabajo. Entonces estamos básicamente haciendo una denuncia en cuanto a esto. Una protesta que paralizó la economía en el rubro de las frutas y verduras, pues en este lugar venden sus productos los agricultores y productores de hortalizas, que luego las compran los revendedores que llegan de distintas ciudades de Honduras.
Aquí viene producto de todo el país, aquí se comercializa, aquí se vende todo lo que viene de Occidente, de Danlí, de Ceiba, entonces hoy se ha paralizado todo. Simultáneamente en el Progreso y Oro, las enfermeras auxiliares bloquearon el puente La Democracia, exigiendo cumplimiento en acuerdos pactados con la Secretaría de Salud. Tenemos una sobrecarga laboral en el Hospital Progreso, no tenemos auxiliares de enfermería, hay salas que solo trabajan 7 enfermeras y de las 7, 2 se van de vacaciones porque tienen que irse de vacaciones, es un derecho que tiene el compañero adquirido. Por las mismas exigencias, en San Pedro Sula, las enfermeras y enfermeros auxiliares caminaron por la Tercera Avenida y finalizaron en el Parque Central de la ciudad. Orly Martínez, Telenoticias. Cada 6 meses, el Gremio de Salud hondureño convoca asambleas informativas porque cada 4 años, cuando llegan las nuevas administraciones, el discurso oficial es el mismo. Incrementos salariales, mejores condiciones laborales, contrataciones masivas y respeto absoluto a los derechos del personal sanitario. Sin embargo, el tiempo transcurre, los compromisos se diluyen y los trabajadores de la salud regresan a las calles con las mismas demandas y como consecuencia se paralizan hospitales y dejan los servicios médicos a medio vapor. Esto no es nuevo, nosotros con quien sea hemos tenido que discutir, hemos tenido que pelear, hemos tenido que salir a la calle para defender el derecho de cada auxiliar de enfermería hasta en el último rincón de este territorio nacional. Qué pena que hoy que nos dirige nuestra máxima mandataria de la nación, la presidenta de la República, una mujer, es cuando más se han ensañado en contra de las mujeres de blanco en este país. Para la ASJ, esta situación representa una burla constante. Prometer y no cumplir se ha convertido en la estrategia favorita de los gobiernos de turno, siguiendo el mismo patrón. Acuerdos que se firman y posteriormente se incumplen. Me parece una burla al personal sentarse, dialogar, llegar a acuerdos y luego no cumplir. Es una falta de respeto a un recurso, el recurso de salud, que es uno de los actores más relevantes en tema de servicio de salud. Pero la secretaria de Salud, Carla Paredes, responde con dureza a las protestas, acusando al gremio de la ANEA de amenazar y extorsionar al gobierno, aun y cuando se contrata más enfermeras, otorga incrementos salariales y respeta todos los derechos laborales. Pero según Paredes, este gremio es un barril sin fondo. ¿Qué es lo que ha hecho mal este gobierno? Que lo hacen insaciable, que los vuelven imposibles de llenar. Son como un barril sin fondo. Llenamos esto, aparecen 10 cosas más. ¿Dónde estaban todas estas cosas en el 2020, en el 2018, en el 2019, en el 2015, Josué? ¿Dónde estaban? ¿Por qué hoy, a 5 meses de elecciones, bien organizado? El diálogo sincero y la búsqueda de acuerdos concretos entre las enfermeras auxiliares y las autoridades sanitarias se perfila como el camino para poner fin a esta crisis, porque la salud de los hondureños no puede esperar más. Carolina Martínez, Telenoticias. Bueno, y para darle más contexto, ya lo habían advertido. Este lunes la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras inició asambleas informativas indefinidas a nivel nacional por el incumplimiento de acuerdos salariales y demandas históricas del gremio, pese a las amenazas de sanciones de la Secretaría de Salud. El gremio protestó en las calles de Tegucigalpa, frente a Casa Presidencial, con baile y energía, y también en San Pedro Sula y otras ciudades de Honduras. No menos 500 enfermeras auxiliares en el país, y ellos saben lo que estamos viviendo en este momento en el sistema de salud y saben lo que está pasando la población hondureña. La nivelación salarial, que lo tenemos en un acta de compromiso de noviembre del año 2024, de la base salarial del personal auxiliar de enfermería. A todos se lo dieron, menos a enfermería. A nosotros los dejaron por fuera, que supuestamente por castigarnos, por estar reclamando derechos en la calle. El tema de deuda del año 2022 a la fecha, sonaje, gracias a Dios, a Islas de la Bahía, reasignación de personal de enfermería, tema de cumplimiento de uniformes. Bueno, la ministra Carla Paredes defendió que se han garantizado los pagos correspondientes a cada beneficio laboral y pidió al personal de enfermería cumplir con su jornada laboral en las áreas y horarios establecidos en sus contratos. El promedio mensual de un salario de un auxiliar es de 23.000 lempiras y sin demeritarlas. Son 2 años de formación, uno de teoría y otro de práctica.
2 años de formación, las que son mayores con primaria y las nuevas con básica. La sección salud después. Y este es el salario, eso gana un universitario, 21.000 gana una trabajadora social, 23.000 gana una enfermera auxiliar, que no lo ve, o que cuando no lo suma, esto es lo fijo mensual. Bueno, el problema es que este martes continuarán las asambleas informativas de manera indefinida en los 18 departamentos de Honduras, según informó la ANEA, la Organización de Enfermeras, organización que mantiene su posición firme. No claudicarán en su lucha hasta que se cumplan fielmente los compromisos suscritos por Carla Paredes, la secretaria de Salud. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNAD dio inicio a un curso internacional de acupuntura y moxibustión del 1 al 12 de septiembre. Expertos médicos desde China están compartiendo sus conocimientos ancestrales con la comunidad académica hondureña. Este entrenamiento permite dominar técnicas milenarias de sanación que combinan tradición y ciencia moderna para tratar diversas condiciones de salud de manera natural. Sí, vienen 2 expertos, ¿verdad? 2 médicos especialistas en acupuntura y moxibustión para impartir este curso desde la República Popular de China. Van a estar aproximadamente entre 100 a 150 participantes, donde se va a dar la parte teórica y práctica de las técnicas de acupuntura y moxibustión, sobre todo orientada al manejo del dolor, a problemas de insomnio, trastornos digestivos, también problemas ginecológicos, y con esto pues con un enfoque en la prevención. Los participantes están aprendiendo de maestros internacionales en un ambiente académico de excelencia, adquiriendo herramientas valiosas de la medicina tradicional china y representa un avance significativo en la formación médica del país. Bueno, atentos porque hoy reaparece el exsecretario José Cardona, el exsecretario de Cedesol, José Carlos Cardona, degustando un rico tapado olanchano y diciendo que los tapados olanchanos son mejores que los que ha probado en la capital. Y además, claro. y mira cómo somos los hondureños en redes sociales, ¿verdad? Diciendo que su próxima pareja, o sea que ya no tiene relaciones con la pareja, con la doctora Claudia Castro, que su próxima pareja, la condición de él es que sepa preparar un buen tapado como el que está degustando en este momento en Olancho, ¿no? Bueno, si los mejores tapados están en Olancho, tiene que ser una lanchana. Lúcida como siempre, Lucecita Madrid. Estas cosas entretienen a los hondureños. Bueno, vamos a informarles porque todo lo que es de interés público, si esto entretiene a una buena parte de los hondureños, es de interés público. Por lo tanto, nosotros no podemos obviar la noticia. Más adelante. Varias mujeres en el municipio de Namasigüe, en Choluteca, se unieron para emprender un negocio dedicado a las ventas de piñatas, artesanías y hasta las más deliciosas sopas de garrobo de la zona. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Un grupo de mujeres originarias del municipio de Namasigüe en el departamento de Choluteca tomaron la decisión de emprender con sus negocios, pudiendo con ellos sostenerse y apoyar a su familia. Emprendedores desde muy temprano hicieron presente, algunos tenemos desde la zona alta, lo que es Santa Isabel, Carrizal y la montaña. También tenemos productores de la parte baja
como lo que es Costa Azul, Guamerú, San Bernardo, la zona costera. Tenemos la presencia de 100% mujeres emprendedoras de nuestro municipio con diferentes tipos de gastronomía. Ofreciendo desde una piñata, artesanía, hasta la más deliciosa sopa de garrobo para retomar energías. Tenemos como la tradicional, los pozoles que tenemos aquí en nuestro municipio, lo que es la sopa de gallina india, la sopa marinera, lo que es la sopa de garrobo. También tenemos lo que es el plato de pescado frito y diversos productos. Para quienes deseen los servicios de este grupo de mujeres emprendedoras, pueden comunicarse al número 88 23 00 50. Desde la Sultana del Sur para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. Agosto con la inflación interanual más baja del año, según informe del Banco Central de Honduras. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7,000, 70,000 y hasta 700,000 lempiras. El Banco Central de Honduras informó que en agosto la inflación interanual se ubicó en 4.16%, la cifra más baja del 2025 y cerca del punto medio del rango de tolerancia de la autoridad monetaria. La más baja en el año y a la vez revela que la tendencia inflacionaria se acerca al punto medio del rango de tolerancia establecido por la autoridad monetaria, de 4% más o menos un punto porcentual. Es importante destacar que las medidas de subsidio a los combustibles y energía eléctrica aplicadas por el gobierno han aminorado la inflación interanual en cerca de 0.60 puntos porcentuales, de tal manera que sin estas políticas de alivio, la inflación estaría por el orden de 4.76%. La inflación interanual mide cuánto subieron en promedio los precios de bienes y servicios en los últimos 12 meses. Que esté en 4.16% significa que los precios siguen aumentando, pero más despacio que en meses anteriores. Aunque los precios no bajan, esa desaceleración da un respiro a las familias, sobre todo a las de menores ingresos. La inflación mensual también se desaceleró a 0.20%, impulsada por reducciones en los combustibles, el transporte aéreo y algunos productos agrícolas, según el Banco Central. El Banco Central de Honduras reporta que al cierre de agosto del presente año, el Banco Central, en coordinación con los agentes autorizados, canalizaron al mercado cambiario 13.243.3 millones de dólares, superando por más de 1.000 millones la cifra a la obtenida en agosto del año anterior. Los factores más relevantes para esta mayor disponibilidad de divisas son las exportaciones de café, que han generado 1.650 millones de dólares, representando un incremento del 88%. Las remesas familiares incrementaron un 25%, alcanzando casi 8.000 millones de dólares, y las exportaciones de servicios subieron un 33%. Este aumento de divisas ha permitido al Banco Central distribuir más dólares a diferentes sectores de la economía. Los sectores más beneficiados incluyen el comercio, las manufacturas y la agroindustria. Según el Banco Central de Honduras, esta mayor disponibilidad de dólares está ayudando a estabilizar el mercado cambiario y fortalecer las reservas internacionales del país, lo que beneficia directamente a todos los hondureños. Luego que la oposición no prestara los votos para aprobar préstamos que suman 1.200 millones de dólares, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que esta semana buscará los votos entre los 127 diputados y se reunirá de manera personal con cada uno para lograrlos. El presupuesto general de ingresos y egresos se tiene que financiar con préstamos para poder tener... Ahí te escribí ahorita, está hablando. Si no se financia con préstamos, entonces tendríamos nosotros que crear nuevos impuestos para poder tener dinero. Entonces los partidos políticos están conscientes de esto, pero con una posición política en este momento no quieren aprobar financiamiento. Esta semana yo voy a tener reuniones con los diferentes diputados. Redondo lamentó la posición de las bancadas opositoras, a las que acusó de entorpecer la agenda del gobierno para hacerlo quedar mal a pocos meses de los comicios generales. No, presidente del Congreso, es que son los vicios estructurales históricos del país que ustedes no han podido corregir. A menos de 3 meses de las elecciones,
ustedes pretenden que se aprueben 1.200 millones de dólares, más de 30.000 millones de lempiras. Y la oposición, que de repente en el pasado ha hecho esto, se está imaginando que ustedes ocupan estos 30.000 millones para utilizarlos en la campaña electoral. Ese es el problema. Son los vicios históricos. Usted podrá decir, pero nosotros no los cometemos, pero no han sido tan convincentes para demostrarle a Honduras que no los cometen. Y aunque ese dinero vaya a servir para proyectos que el país lo requiere, en el pasado así se dijo, existe la sospecha que ese dinero lo necesitan para meterlo en campaña política. Ese es el problema. Esa es la duda, esa es la incertidumbre, ese es el temor. Vicios históricos que se cometieron, vicios históricos que se piensa van a cometer porque no han sido lo suficientemente, diría yo, convincentes de que manejan el país diferente de cómo lo manejaron en el pasado. Bueno, pero vamos a pasar a otra temática, de esas temáticas que entretienen a la población. Tras más de 2 meses de su destitución por corrupción en el escándalo del checazo en Sede Sol, el exsecretario José Carlos Cardona reapareció en redes sociales. Sin mostrar preocupación, cuestionó el alto precio de la carne, dejó entrever su separación con Clara López y afirmó que su próximo matrimonio será con una mujer capaz de preparar tapado. En sus publicaciones comparó el tapado de Olancho con el de Tegucigalpa y calificó al platillo lanchano como el mejor que el de esa sopa con sabor a tapado, que no es tapado que preparamos aquí en la capital. Se ha perdido la tradición del tapado en Olancho porque es carísimo. Las carnes, o sea, todo es muy caro. Antes en Olancho la carne era muy barata y todo el mundo podía acceder a ella. Y ahora pues es súper caro. Un almuerzo tapado para 30 personas cuesta 10, 12 mil lempiras. Es demasiado caro. Y por otro lado, las mujeres han perdido la tradición de hacer tapado. Y ya casi nadie sabe hacerlo. Y mezclan en Tegucigalpa, hacen esa porquería de sopa de tapado. Bueno, pero me cortaron la cita como siempre. No salió la cita completa. No salió la cita completa como lo pedí hace 3 horas. Porque él dijo que su próxima pareja, una de las condiciones para su próxima pareja es que sepa preparar bien el tapado. ¿Será posible tener la cita completa? Ya no, ¿verdad? Bueno. Ah, ¿la tienen? Muy bien. Bueno, ¿La tienen también... o no la tienen? Si la tienen, pongámosla, por favor. Se ha perdido la tradición del tapado en Olancho porque es carísimo. Las carnes, o sea, todo es muy caro. Antes en Olancho la carne era muy barata y todo el mundo podía acceder a ella. Y ahora pues es súper caro. Un almuerzo tapado para 30 personas cuesta 10, 12 mil lempiras. Es demasiado caro. Y por otro lado, las mujeres han perdido la tradición de hacer tapado. Y ya casi nadie sabe hacerlo. Y mezclan en Tegucigalpa, hacen esa porquería de sopa de tapado. El verdadero tapado es justamente como esto. Esto es un tapado. Mi próximo matrimonio tiene que ser con una mujer que sepa hacer tapado. Sí o sí. Bueno, los comentarios de Cardona interpretados por sus seguidores y los seguidores con un poquito de tono sexista surgen en medio de las críticas que aún lo rodean por el escándalo que le provocó salir del gobierno. La próxima pareja de José Carlos Cardona
tienen que saber preparar un tapado como el que preparan los solanchanos. César Quintanilla nos informa que la onda tropical número 30 ha ingresado a territorio hondureño. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Hemos iniciado el mes de la patria con una conferencia magistral de cambio climático en el Instituto Santa María del Valle en San Pedro Sula. Así que niños, jóvenes y maestros han sido capacitados sobre el cambio climático, sus consecuencias y lo más importante, lo que se debe hacer. Así que un aplauso para ellos por la iniciativa. En la parte meteorológica, pues tenemos condiciones inestables para esta jornada de martes que se avecina sobre el territorio hondureño. ¿Por qué? Porque tenemos el paso de una onda tropical. Antes observamos la tormenta tropical Kiko, que está casi convertido en un huracán mientras se aleja en el Pacífico, y otro fenómeno que tiene posibilidades de desarrollo que está un poco más cerca de tierra firme. También tenemos ya en 60% de posibilidades de desarrollo un sistema de baja presión un poco desorganizado en el Atlántico Oriental, y aquí sí tenemos lo que hablamos, la onda tropical número 30, que está haciendo su ingreso y lo terminará haciendo durante esta jornada de martes sobre el territorio nacional, dejando lluvias dispersas, específicamente en zonas del sur, algunas áreas del centro y el occidente del país. Todos los mapas, todas las proyecciones nos apuntan a eso. Fuerte actividad lluviosa en la parte baja de Centroamérica y luego sobre el territorio hondureño en horas de la tarde en el sur, centro y occidente. Mientras los acumulados pues continuarán sobre Puerto Lempira, en la zona sur, en los lugares donde hemos apuntado, pues ahí tendremos los principales acumulados, principalmente en la parte de Valle. 2 metros la altura máxima a la salida del Golfo de Fonseca, el oleaje, y en el litoral Caribe, pues todo tranquilo, 1.4 metros normal. Y las temperaturas, pues vamos con temperaturas bien elevadas, 37 grados en la zona sur, entre 32 y 35 en el centro, 32 y 35 en el norte, 34 las máximas en zonas de Santa Bárbara y también 34 en puntos de Olancho en la región oriental, con un índice ultravioleta disparado a 9, 12 y 11 en la buena parte del territorio hondureño. Tomen en cuenta ese pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Mira, estamos en ambiente político, ¿verdad? Sí. Menos de 3 meses para las elecciones. Tienen 87 días para hacer toda la propaganda política. 87. 89 días. Me dijo un invitado en el panel hoy. 87 leí. No, pero son 89. Si tú sacas la cuenta. Cerca de 90 días. Si tú sacas la cuenta de este día al 30 de noviembre, son 89 días. Al 25 de noviembre, 5 días de silencio electoral antes de los comicios. Bueno, vamos a concluir entonces con otra actividad política que se produjo hoy y que no la podemos pasar indeterminada, que es lo que hizo el PINU. Tenemos ya el video del PINU que lo acabamos de procesar. Muy bien, excelente. Así es, con caravanas vehiculares en el Distrito Central y en San Pedro Sula. Cortés arrancó esta noche su carrera hacia la presidencia de la República 2026-2030. El doctor Nelson Ávila, candidato presidencial del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata. Estamos plenamente conscientes que el futuro de Honduras tiene que cambiar drásticamente, y para cambiar drásticamente tiene que pensar en forma diferente. Esa es nuestra propuesta, nuestro compromiso, transformar nuestra nación, y sin duda alguna este grito desde el PINU Socialdemócrata significará el primer paso para vencer, el primer paso para transformar Honduras. 50. En el Distrito Central, la caravana vehicular salió de la sede partidaria en la segunda avenida de Comayagüela, continuó hacia un costado del Congreso Nacional, luego avanzó hacia el Estado Nacional Chelato Uclés, avanzó por el Boulevard Suyapa y 2 horas después retornó a Comayagüela. Esta servidora de Ana Castro les está ofreciendo una nueva alternativa, soluciones reales desde una visión más profesionalizada, más técnica, pero más humana también. Y la transparencia, las manos limpias que solo el PINU SD puede promover, porque ningún otro partido, a excepción del PINU, puede decir que tiene manos limpias. La coalición social vencedora que lidera el doctor en Economía Nelson Ávila está integrada por Partido Unidad e Innovación Socialdemócrata, PINU SD, el Movimiento 5 de Julio y el Partido Migrante Hondureño. Bueno, no nos estábamos contradiciendo, solo es que para las elecciones faltan 89 días, porque son el 30. Sí. La campaña electoral termina el 25 de noviembre. Por el silencio electoral. Sí. Bueno. No serán sancionados con 50 salarios mínimos bajo el decreto 222.
Así que cuidado. Muy bien informada, Lucecita, muy bien informada. Pero para la campaña electoral, bueno, las elecciones son el 30 de noviembre, pero 5 días antes del 30, silencio electoral, ya no hay campaña. Pueden hablar sobre política, pero solo diciendo sus planes, nada de estarse promocionando. Ese es el espíritu de la ley. Y lo que queremos, transparencia. Paz, concordia, respeto a la ley y que el vencedor sea el que refleje en las urnas, correcto. Eso es. No queremos nada más, no pedimos nada más, sino que las urnas reflejen a los futuros diputados, al próximo presidente y sus designados presidenciales y a los alcaldes y sus corporaciones. Así es. Sin manipulación, con transparencia. Es lo único que estamos pidiendo los hondureños. Lo merecemos. Lo merecemos, porque lo que nos ha pasado en las últimas décadas solo nos ha dejado falta de convivencia y multiplicación de la pobreza. Creo que finalizamos bien el noticiero con un buen mensaje, ¿ves? Hasta aquí el noticiero de esta noche. Feliz noche.